Bienvenidos amigos a Opinión en Jaque, y hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Nicodemo Sánchez. Nicodemo Sánchez y por supuesto Wilfredo Beltrán. Hoy queremos conversar sobre diferentes puntos de vista, quizás generacionales también, pero todo desde el punto de vista bíblico. Una de las cosas que la iglesia ha dejado de lado es la conversación, y quizás la iglesia se convierte en imposición y eso hace que no haya conversación. Entonces estoy aquí para escuchar diferentes puntos de vista y poder llegar a la conclusión de que al final del día somos criaturas de Dios, pero también tenemos una responsabilidad, cada uno en cada generación, ¿no? Sí. Y en cada uno en nuestra esfera de influencia también, que es una bendición que Dios nos da. Quizás tu influencia es solo a uno, pero ese uno puede influenciar a miles. Y quizás tu influencia sea a miles, pero eso solo llegan a uno. Pero estamos aquí para conversar y el tema de hoy es Jesús. Es la piedra fundamental de nuestra teología, por cual la salvación fluye, y por eso estamos aquí. Y quiero empezar con Willy. Básicamente nosotros tenemos una perspectiva de Jesús en base al Cristo encarnado, ¿no? De Juan 1, ¿no? Es Dios hecho hombre, ese es nuestro criterio. Ya hemos hablado sobre la divinidad de Jesús en otra ocasión en el libro de Juan, y es el pasaje que nosotros tenemos como eje de reflexión de quién es Cristo, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, una cosa es quién es Él y otra cosa es qué vino a ser. ¿Ya? Quién es Él indica que es el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y habitó entre nosotros para que podamos conocer al Padre. ¿Ya? Y Él es el camino, la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, bajo ese criterio, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, y creemos en la máxima que dijo Pedro, ¿no? Y dice: y ustedes decís, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros creemos. Sí, creo que, puedo estar totalmente de acuerdo con lo que dices. Dentro de cierto contexto y ciertos frameworks de lógica y teología, totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero yo siempre estoy intentando hablarle a la gente que no, por ejemplo, no cree en la Trinidad de una, no cree en la preexistencia de Cristo ya, ¿no? Sino empezar, tomarnos un poquito de la mano y de la forma en que yo puedo a veces reflejarse de Cristo es hablar de Yeshua ben Miriam, Jesús, el hijo de María, el rabino sin casa, asesinado por el Estado, enfrente de su madre y de sus amigos, con las manos arriba, gritando Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muriendo ahí, asesinado en coalición con los poderes religiosos de su tiempo, porque le tenían miedo a este rabino que hablaba con autoridad, no como los fariseos, no como los saduceos, que hablaba con una autoridad más potente que ellos. Yo creo en el rabino, en el Mesías, el ungido, que no es ungido como todos los demás ungidos por un sacerdote, con aceite especial y todo, que ese es ungido por una prostituta, con perfumes, llorando. Es el rabino que cuando lo invitan a su casa a comer los maestros de la ley, él viene y les falta respeto, los insulta. Yo creo en ese rabino que no se lava las manos, el que te dice, ¿qué te importa lo que como o lo que me meto, no? O lo que lo que me meto, más importa lo que sale de mi boca. Yo creo en ese rabino. Y si ese rabino puede atraer más y cautivar la imaginación y hasta a veces erotizar un poco la religión, la versión de la religión que podemos vender, y que yo no quiero vender, más bien quiero regalarla y quiero dar. Y yo creo en el rabino que dice que su mensaje es como la levadura, la bacteria que una mujer mete en la harina que el sacerdote va a cocinar en el templo, ¿no? Y le arruina toda la festividad religiosa y al todo el templo. Esta mujercita que está poniendo un puñadito de levadura. Y es ese rabino en el que creo, ¿no? Entonces, el contexto es Jesús fuera de la Trinidad. El contexto es agarrarlos de la mano. Y luego, poco a poco, vas llegando yo empiezo con el Cristo de Marcos, el Cristo de Lucas, el Cristo que te dice, el Jesús que te dice, no me llames bueno, solo bueno es uno, es el Padre. ¿Quién me ha puesto como juez de ustedes? Yo creo en ese primero.
y los vamos tomando hasta llegar al Cristo de Juan, ¿no? Al Cristo que ya es una existencia anterior, que es el patrón que se mueve a través de la creación en sí, que es la señorita sabiduría, ¿no? Sofía en sí. Y Cristo es el espíritu de Sofía encarnado en un hombre, ese espíritu femenino encargado en un cuerpo masculino, y que se mueve a través de nuestros sistemas teológicos que podemos crear, los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Entre todos ellos él se movía, y entre todos ellos a él los cautivaba. Algunos de ellos se escondían para poder hablar con él. Ese es el rabino en el que yo creo, en el que tú te tienes que esconder de tus pastores, de tus religiones, para poder decirles, sabemos que hay verdad en ese rabino, más verdad que en el sistema religioso que tenemos, ¿no? Yo creo en el rabino que te dice, si tienes un poquito de fe, como un granito de mostaza, puedes decirle esta montaña, y esta montaña donde está el templo construido, échate al mar. Échate al mar. Tú y todas tus estructuras que te has creado y que nos has venido a imponer, que nos dice que tenemos que hacer, que obedecer, que portarnos así, portarnos así, cortarnos el cabello, no hacer esto, no hacer lo otro. En la iglesia en la que crecimos, en la que yo crecí, a mi mamá no la dejaban usar pantalón, era solo falda. Ahora yo peleo por el derecho de que yo puedo usar falda, ¿no? Claro. Para poder decirle a esos, tengo un poquito de fe como un granito de mostaza, y le digo a ustedes, se van a echar al mar. Solo para centrarnos ese es mi Cristo. Sí, excelente. Sí. Solo para centrarnos un poco más en la teología de lo que estamos hablando. Para ti, ¿Cristo o Jesús está dentro de la Trinidad? ¿Es un Dios? Creo o es porque tú has hablado de la palabra profeta. Y luego Willy puede... Yo solo estoy preguntando aquí. No, Cristo es un Elohim. Es un Elohim. Cristo es el Shekinah mismo de Jehová manifestado en esta tierra. Cristo es el Mesías, ¿no? Si queremos imponerle conceptos ya griegos como el Teos, que a veces se pueden confundir un poquito como con Aquiles, con Hércules, que son demidioses, o sea, que ya trae todo este bagaje griego, de mitología griega, que se lo quieren chantar a Jesús con los dogmas griegos y todo eso, pueden hacerlo. Como dije al inicio, dentro del framework y ¿cómo es ese framework en español? Parámetro. Dentro del parámetro teológico que ustedes tienen, de acuerdo con lo que ustedes han dicho. O sea, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, el verbo encarnado, el logos, todo lo que ustedes quieran decir. O sea, yo se las compro, ¿no? Pero también quisiera decir que si hablo con un ortodoxo griego y un ortodoxo griego me dice otra cosa de Jesús, que si es más apofática, yo también se la compro, ¿no? Porque también creo que ellos tienen un entendimiento de Jesús que no sigue el hilo conductor que nosotros hemos encontrado en la Biblia, sino que ellos han encontrado otro hilo conductor, ¿no? Claro, un ortodoxo griego no te va a decir que Jesús... te dice que no es, ¿no? Que no es, claro. Sí, apofático. Pero que ahí tendríamos problemas con la revelación, pues. Claro, es que ya estamos hablando... ¿Revelación para quién, no? Si estamos para nuestra gente de este siglo, que ya es que nosotros hemos heredado el sistema legal griego, ¿no? Ya, el asunto está de que si vemos ese aspecto histórico, tendríamos que volver a la escritura, porque la Biblia pone las pautas, los significados del texto. O sea, ni tú ni yo tenemos la autoridad para introducir pensamientos que no le pertenecen al texto, porque eso sería violentarlo. O sea, si yo te interpreto como se me antoja, bajo mis criterios, bajo mi imaginación, y no soy fidedigno a quién eres, ¿te molestarías o no? Si fuera griego, sí. Si fuera hebreo, no. Más todavía. ¿No? Porque, por ejemplo, porque los hebreos son más consecuentes a un pensamiento concreto, no un pensamiento abstracto. ¿Qué son los midrashes para ti? ¿Cómo entiendes el midrash y el pesher? Son pensamientos concretos sobre Dios. Okay. Entonces, porque los griegos, ellos introducen el pensamiento abstracto, pero los judíos eran completamente concretos. Pan y vino. Correcto. Sí, yo creo en Jesús, pan y vino. Comida y bebida, ¿no? Y eso creo, la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento lo establece el texto, no yo, ni tú. O sea, porque si no, yo voy a crear la imagen de Jesús como se me antoja. Pero eso es lo que hace cada generación. Hace un Cristo a sus ojos. Es que entonces, como el problema de eso es lo que quiero hacer es defenderte. Porque si no es decir que tu Cristo es totalmente errado. Lo que quiero hacer más bien es incluir al Cristo de las generaciones pasadas, al Cristo que nos ha abusado tanto, que nos ha maltratado tanto, y decir,
Sí, o sea, ustedes dieron lo mejor que pudieron y lo veneramos, lo disfrutamos. No, es que eso, Ajá. el problema con eso es que hay una crisis en cuanto a la naturaleza de Dios y a su capacidad de comunicarse. Porque si tú niegas que Dios puede ser el mismo ayer, hoy y siempre, a través de las Escrituras y a través de cada generación, Dios no es... ¿Por qué va a ser Dios si no puede comunicarse correctamente y no puede decir quién es Él? A cada generación como es Él. Porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. ¿Tú crees que hay partes del Antiguo Testamento que fueron escritas y filtradas por la dureza del corazón de los hombres? Y que ellos la escribieron y dijeron, Dios nos ha dicho esto, vamos a poner lo que podemos hacer esto con nuestras mujeres, lo que quieras, ¿no? Y luego que Jesús viene y dice, chicos, habieron partes que ustedes creyeron que Dios les estaba diciendo, pero la dureza de su corazón es ustedes como hombres, porque quieren imponer sus deseos a veces, y a veces ustedes como padres, porque quieren imponer sus deseos sobre nosotros, tienen una lectura de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Marcos, o creo que es en Lucas, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién crees que soy yo, no? Y Pedro responde, eres... y le da la misma respuesta. Jesús no le dice, esto te lo ha revelado carne ni sangre. Te lo dice, shh, no le digas eso a nadie. Ni siquiera le dice, tú estás bien, ni siquiera le dice, tú estás mal, no dice nada. Dice, eso, dice, cállate, no se lo digas a nadie. Luego ya podemos ver, ahora, luego que... ¿por qué dice eso? O sea, la cuestión es que en el pensamiento fragmentado, o sea, tú rompes el texto del pasaje. No, yo estoy intentando mantener Marcos completamente, Por eso, es que Lucas completamente. Marcos responde a dos preguntas. La primera es, ¿quién es este? Y desde el capítulo 2 dice que es el que perdona los pecados, ¿no? Que calma la tempestad, o sea, que tiene... ¿Quién es este que tiene poder sobre la naturaleza? ¿Quién es este que tiene poder sobre la vida? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que puede afectar el sábado? ¿Que puede cambiar lo que dijo Moisés? Sí. Y es porque él es el Dios hombre, pues. Sí, y luego nos es dice, el siervo sufriente. Sí, y el siervo sufriente nos dice... Y la última semana responde, ¿para qué vino? Vino para morir por ti y por mí. Entonces, yo quiero conocer al Cristo de todas las generaciones, no el Cristo que mi imaginación crea. Porque eso generaría un conflicto claro de que Dios no puede comunicarse tal cual es Él. Entonces, ¿tú cómo explicas todas las denominaciones que existen? ¿Eso no refleja...? No, refleja... Dios nos ha dado la capacidad de hacer cultura. ¿Ya? Y es Entonces, lo que estoy haciendo. Tú tienes cultura, yo tengo mi cultura, Sí. pero tenemos que tener el mismo Cristo. Por consiguiente... O sea, ¿tu Cristo, por ejemplo, acepta no ser bueno como Dios? O sea, decir, no, yo no soy... Él no, es que... ¿Tu Cristo acepta? ¿Mi Cristo? Es que en la hermenéutica que estás utilizando estás quebrantando un pensamiento completo. ¿Cuál Él es no el dice, pensamiento el completo? pensamiento completo es, si yo puedo perdonar pecados, no me llames bueno, llámame Dios. Pues porque tú... Pero, ¿entiendes esa? Yo no la entiendo muy bien. O sea, él está No, diciendo, es no me que- llamen bueno, ustedes... Es que tú estás rompiendo la línea de reflexión. Te voy a dar un ejemplo dale. bien directo de Mateo capítulo 4. No, pero dámelo de Marcos y de Lucas primero y luego vemos la evolución en Mateo y en Juan. No, estamos dando Ajá. ejemplos. No estamos diciendo que si no tendríamos que hacer exégesis del pasaje. Sí, Y por vamos eso a es eso. complicado. Sí, Pero sí. deberíamos leer el pasaje y el pasaje Ajá. completo habla de que Jesús hace un milagro, Ajá. ¿cierto? Pero tú me estás viendo la de Mateo, donde él dice, vamos a- esto te lo ha revelado carne y sangre. No, Ya. vamos a dar el ejemplo de la Ajá. lectura que debemos tener. Porque Ok. si en este caso vamos al pasaje, ¿qué pasaje está citando? Para leerlo y poder Ajá. analizarlo. Vamos, ¿Ya? voy a traer mi Biblia. Porque en este caso Marcos cuando dice en el capítulo 8, o estamos leyendo Sí, creo que es Marcos, sí. o de Lucas porque quiero estar claro para leerlo, ¿ya? Y dice, no me llames bueno, ¿no? Ujú. Ya. Este es en Lucas, creo. Es cuando el joven rico está viniendo. Está en Jesús Ya, ya ha hablado de dar tus bienes, ha dado el sermón del Pero monte. ¿qué pasaje es para poder leerlo? Pues Ajá, vamos. para que veamos la línea de pensamiento, Sí. porque es importante tener la línea de pensamiento. O sea, Jesús no está diciendo, no soy bueno. O sea, soy malo. No. Yo no entiendo eso. Yo Porque estoy ya tienes viendo, la revelación le dice, posterior. no me llames bueno, sino porque el pensamiento va hilado. Si tú fragmentas el pensamiento, haces lo que hace Satanás para tentar a Jesús. Dice, Jesús le dice, no, la escritura dice, solo adorarás a tu Dios. Ya, entonces, él le cita la escritura del Salmo 90, pero se la cita fragmentada. Y es lo que han hecho toda la iglesia, toda la vida para mí. Me han citado la escritura fragmentada toda la vida, Pero vida. eso tenemos Ajá. que demostrarlo ahora en la comprensión de lectura que estamos teniendo. Sí. Si tú la has fragmentado o yo la he fragmentado. Porque para eso es el Es que diálogo. no eres tú, es una institución. No, Que sí. Es que quieras o no, tú y yo estamos en la misma situación. Yo quiero conocer a Jesús como mi Sí. Salvador personal y tengo que conocer a Jesús a través del texto. Yo lo veo como salvador de la humanidad.
Ya. En Por supuesto. en humanidad. Sí, no pero es cuando como tú un me personal dices, individual. cuando tú me dices eso, es muy cuando tú me dices eso, entonces automáticamente tienes un concepto universal de la salvación, y yo también creo en el concepto universal. Pero como dijo Calvino, y te lo voy a citar, Calvino dijo: Cristo ha muerto por todos, pero solo la salvación es eficiente en los que creen. Y que ese versículo de que Cristo vino a salvar a todos, especialmente a los que creyeron en Él. Claro. ¿Qué significa? ¿Que Él vino a salvar a todos? Claro. ¿Todos estamos salvos? No. En especial, No. Ok, ¿cómo lo ves tú? Solo son salvos los que creen en Él. ¿Y Nada creer más. es tu concepto griego o No. un concepto...? Es que ahí viene el asunto. El ajá, concepto ajá. griego brota de la escritura, de la revelación de Dios de quién es Él, o es mi imaginación. Porque cuando yo eso quiero entenderte. Ajá, ok, cuando dale. tú dices griego, Ajá. tú estás, ¿qué? Estás diciéndome el concepto Platón, griego. Aristóteles, Ya, todos yo no ellos, creo en ese concepto griego. Ok. Porque el Nuevo Testamento rompe con las estructuras filosóficas y usa las Sí. palabras griegas, pero con el contenido y el Hebreo. pensamiento divino. Mm, Divino, ni siquiera hebreo. ¿Ya? ok, Porque automáticamente, cuando en Juan capítulo 1 usa la palabra verbo, que es el logos, el argefisis, la esencia de todas las cosas, en el pensamiento griego es jamás puede la fuerza, la fuerza encarnarse, No. ¿ya? Y era un pecado para los docetistas, ¿no? Para todos Sí. aquellos que pensaban que Dios no se iba a hacer. Sí, por eso es se iba a raro, hacer carne. los cristianos Ya, neoplatónicos en es cambio, súper raro, sí. Ya, entonces el cristianismo bíblico no es neoplatónico. sí. Ya, y tampoco Ajá. viene a ser todo el pensamiento judío como ellos lo imaginaban, porque Dios se revela en tres personas. Por eso hay un conflicto Pero con es los que ellos judíos, ya tienen porque el concepto de tres personas. En Elohim hay un sí, plural. o sea, y en los 7 espíritus de Dios, ellos tienen ese concepto ya. pero es que no es ajá. politeísmo, pues. Porque Es que- el siete ajá. espíritu de Dios es una... ¿Tienes una- diferencia entre politeísmo, monolatría y yo creo, idolatría? Ok. Ok. Por supuesto. Ajá. ¿Tú cómo lo ves? Porque automáticamente el monoteísmo te hace creer en un Dios único, ¿ya? ¿Tú no crees que otros, Extraordinario. dioses, que otros Elohims existen? No hay. Yo no creo en el politeísmo, o sea, que hay otros dioses. Es uno solo, ¿El concepto divino de ¿ya? Dios? En tres personas. Es que ahí entraríamos entonces a diferentes conceptos universales sobre... Podríamos aceptar que los hinduistas tienen la razón, que los budistas tienen la razón. Y Entonces, por eso tú no entras ahí, porque te da miedo eso, ¿no? No me da miedo. Ok. Yo en religiones comparadas, porque yo no involucro mis sentimientos en este asunto. Soy apasionado en la verdad, pero quiero ser objetivo para Sí. decirle por qué la Biblia es la palabra de Dios y nos revela exactamente su voluntad. Porque si nosotros no tenemos un conocimiento exacto de quién es Él no ha podido comunicar la verdad. Que hagamos cultura, que podamos tener cámaras, que no, de repente, como Pablo, decido vestirme pues, con mi túnica o mi faldita, como los escoceses, yo no tengo ningún problema con eso. porque Cortamos eso- el cabello como los griegos. como los griegos. Sí. ¿Ya? O sea, el problema que Dios plantea es la imagen que das, en el sentido de que la imagen sexual que das. O sea, si tú te consideras mujer siendo hombre, Pablo lo corrige. ¿Ya? Yo no te veo con forma de mujer, me parece bien tus dreads, está bien, eres feliz. No me hace ningún... Sofía encarnado en Cristo a ti no te... No tengo te ningún trae, problema, ¿no? porque es el que cuando se usa el sentido femenino, cuando somos la imagen de Dios, es hombre y Lo mujer. reflejamos... Sí. Ya, pero Ajá. no es un hombre y mujer como tú y yo, como la existencia del ser humano. Tiene las cualidades, Dios, De Shekinah y claro, del Padre. claro, sí. claro, o sea, Claro. tiene las cualidades, porque somos la imagen completa. El hombre y la mujer somos la imagen de Dios, no el hombre solamente. Yo no creo en la marginación de la mujer. ¿Y tú crees que las mujeres pueden ser pastores? Ahí tendríamos que ver el rol que el texto dice. O sea, yo no voy a imponer mis ideas al texto. El texto tiene que dirigirme. Por consiguiente, vamos a ese punto de vista. Porque si tenemos un Dios que se ha revelado en todas las religiones, entonces no podríamos saber cuál es el Dios verdadero.